¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy estamos otra vez en su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz, director de Consulta, y como siempre es un gusto compartir este espacio con Patricio Lima. Gracias, Martín, y al auditorio que nos sigue, con la idea de proporcionarles, repito, y no me cansaré de hacerlo porque Patricio Lima participa en programas como este con Martín Ruiz y antes con el compañero y amigo Martín Rodríguez, en la idea de aportar elementos para que quienes nos siguen tengan elementos de juicio para poder opinar o para poder tomar alguna decisión. Y hoy vamos a tocar un tema que nos han solicitado a través de las redes sociales nuestros seguidores, y que tiene que ver con si el próximo año la actual legislatura debe o no continuar disponiendo de un fondo para etiquetar recursos para obras y para apoyo al campo. Este año, para que se den una idea, más o menos dispusieron de alrededor de 450 a 500 millones de pesos que fueron distribuidos en los 60 municipios. En un principio se decía que los beneficiarios tendrían que hacer una aportación junto con el ayuntamiento, pero después, por una extraña razón, que hasta ahora no la ha aclarado en su momento el gobierno del estado, decidió mandar una circular y publicar una corrección en el decreto que originalmente se había publicado, donde exentaba del pago no solamente a los beneficiarios, sino también a los alcaldes. Esto que permitió que los 500 millones se fueran directamente ya a estos programas sin que hubiera aportación del ayuntamiento correspondiente y sin que hubiera aportación de los beneficiarios. Se ha manejado, y es la inquietud de los usuarios, que nos dicen que no se han manejado con transparencia, que en algunos casos se están utilizando con fines político-partidistas, que los diputados deberían de rendir cuentas sobre esos fondos, y que si los diputados realmente están facultados o no para etiquetar esos recursos. Sí, un tema polémico en Tlaxcala, Martín, y que yo diría que es una derivación de lo que le costó mucho a la Cámara de Diputados Federal hace unos 10 o 15 años, cuando el PAN era gobierno, sobre todo gobierno federal. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que desde la Cámara de Diputados Federal, muchos diputados, sobre todo panistas, pero también priistas y perredistas en ese entonces, disponían de recursos públicos para trasladarlos a los estados, sobre todo a los municipios, sobre todo para obra pública. Y ahí es donde surgió la frase que se hizo muy célebre en el argot político mexicano, y desde luego en el tlaxcalteca no fue la excepción, de los famosos moches. ¿Y por qué? Porque desde la Cámara de Diputados Federal empezaron a disponer de recursos los representantes populares, cuando su función a nivel federal y a nivel local, caso Tlaxcala, es legislar reformas o creación de leyes, es fiscalizar los recursos que utilizan los poderes, y la otra es la de fiscalización, es la de gestión, hacer gestión. Bueno, se aprovechaban de esta última figura de hacer gestión para disponer de recursos. Tradicionalmente los diputados hacían gestión a través de las dependencias del gobierno estatal o federal, dependiendo el nivel de su representación. Y digamos, en el caso de Tlaxcala, para no irnos a lo federal, en el caso de Tlaxcala, pues los diputados hacían gestión para su distrito, para obras de salud, de educación, de infraestructura, de obra pública, qué sé yo. Entonces hacían la gestión y el gobierno realizaba la inversión y la obra. Llegó el momento en que dijeron, caramba, ¿y por qué no manejamos también recursos? Un poco copiando lo federal. Y ya desde el año pasado pues fue muy cuestionada esta decisión que tú ya mencionaste, Martín, y que sigue siendo motivo de cuestionamientos por dos razones, yo diría, sobre todo, porque es un fondo que legalmente no tiene un sustento, no hay un sustento jurídico para ello, pero finalmente, después de mucho jaloneo con el Ejecutivo, esos casi 500 millones de pesos se mandó para que ellos decidieran
en qué municipios y cómo. Desde luego los diputados que tienen de mayoría relativa, que tienen una jurisdicción como representantes, pues apoyan a los presidentes municipales de esa jurisdicción, sobre todo pensando, para algunos, que pueden buscar la reelección, porque ahora es posible, o buscar un cargo de elección popular de presidente municipal, los que así decidieran en el 2021. Entonces se presta a esta situación. Y la otra, desde luego, es por el hecho de que los diputados ya manejan recursos para gestión, digamos, más personalizada. Manejan buenos recursos. Sí, hay que decirlo. Estos recursos de 400 o 500 millones son independientes de los casi 100,000 pesos que recibe cada diputado para apoyos, gestión, llámele como usted. Ahora, si los utilizan o no para eso, bueno, esa es otra mira historia. Martín, yo he conocido casos de muchos diputados, seguramente tú también o hasta más, por tu trabajo. En fin, cada uno de nosotros realiza actividades que nos llevan al manejo de información periodística, tú con tu portal, yo colaborando en este espacio y por ahí cuando me lo piden en algún otro, dando alguna opinión. Entonces mi trabajo es ese y se informa uno. ¿Qué pasa con nuestros diputados locales que cada vez reciben más recursos para gestión? Dicen ellos porque reciben solicitudes diariamente de medicinas, de la gente de su jurisdicción, para festejos varios que en México los tenemos cada mes, para fiestas, pero incluso hasta para pachangas familiares les llegan peticiones. Y es donde a veces uno no puede coincidir con eso. La gestión debe ser por una situación, digamos, de emergencia. Y yo estoy seguro que en asuntos de salud sí hay muchas emergencias en Tlaxcala por los pésimos servicios de salud que tenemos del gobierno estatal, y no estoy exagerando, los pésimos servicios, sobre todo a veces a nivel comunitario. Entonces se justifica, festejos educativos, que hay la fiesta, yo también diría que se justifica, pero cuando ya se trata de pachangas familiares o de alguna actividad más eso de carácter de cuates o de familia, pues es también el recurso de gestión que reciben cada vez más cuantioso destinado a eso. Yo conocí un caso, por ejemplo, de un diputado que hasta le compró carro nuevo a la novia y desde luego no hubo ningún problema en ese entonces. ¿Seguirá haciéndose ahora? No sé. Lo que sí es cierto es de que Morena, con mayoría en el Congreso local, llega y imponen esta, si fue idea de ellos, qué malo, y si fue idea de otro, y la impulsaron también la mayoría de Morena y sus aliados, pues yo diría que qué malo o peor. Sí, es decir, el asunto de la austeridad que se esperaba de esta legislatura, sí, no así. Llegaron y ese saco lo dejaron colgado. Así es. Y dijeron, no, pues nosotros si no tenemos esa lana, ¿cómo vamos a trabajar? La verdad es que necesitamos apoyar a la gente, y demostraron que no han sido nada austeros. Para nada. Que no han sido tampoco nada transparentes ni buenos rendidores de cuentas. Así es. Y que por eso hay muchas voces que hoy en día cuestionan esos fondos. No solamente, por ejemplo, el alcalde de Nativita se quejaba de la actitud, según él, prepotente del diputado Covarrubias, del PRD. Bueno, es chistoso, ya ni sé cómo decirle, porque renunció al PRD, pero sigue siendo el coordinador de dizque la fracción de dos. Bueno, entonces el delicado diputado, Miguel Ángel Covarrubias, a fuerza quería que le compraran los calentadores, dicen que a una empresa donde él tiene cierto interés. Así es. Y también hubo casos en algunos municipios donde la lista de beneficiarios del programa para proyectos productivos del campo se dice que se manipuló, que están privilegiándose a los morenistas, que excluyeron a los priistas. En fin, yo hasta donde tengo entendido, todas esas partes o las reglas de operación o los requisitos fueron impuestos o pedidos por las autoridades municipales, quien al final son las que recibieron el recurso y les toca operar esa parte de los apoyos que se están dando.
¿Qué creo? Yo creo que lo prudente sería que cada diputado, así como tuvo el derecho de estar etiquetando los recursos, también nos entregue y nos presente un informe detallado de los beneficiarios, Patricio. Totalmente. De a dónde fueron a parar los recursos, quiénes fueron los proveedores, si los proveedores se concursaron, si hay una correlación entre el fertilizante que entregaron en Alzayanca, por decir algo, con el precio que se entregó al fertilizante que se entregó en Zacatelco. A lo mejor empezamos a ver que hay disparidades, que los animales que se entregaron en tal lado resultaron más caros de los que se entregaron en otro municipio. En fin, yo creo que va a dar mucho de qué hablar este programa, Patricio. Mira, Martín, si hubiera transparencia en el uso de estos recursos que repetimos, es una medida nueva en Tlaxcala por parte de los legisladores, que ahora son mayoría Morena y sus aliados, y con las características que ya mencionaste tú del proyecto de López Obrador en Tlaxcala, que no lo siguen sus diputados, pues uno diría adelante, que lleguen más recursos a los municipios porque los diputados así lo decidieron y el Ejecutivo estuvo de acuerdo. Estamos hablando de 500 millones de pesos que si se repartieran igual a los municipios, pues estamos hablando de un promedio de 9, 10 millones de pesos, más o menos. Pero como no se reparten equitativamente, sino se reparten con criterios de otro tipo, ya hay un problema. ¿Qué criterios utilizan para darle a Iztacuistla tal cantidad y al Alzayanca tanto, a Huamantla tanto y al municipio de Tlaxcala X cantidad? Ahí no hay transparencia, ya hay un criterio, hay que decirlo, político. En principio. Dos, ¿qué tipo de actividades se van a apoyar con estos dineros que desde el legislativo se trasladan a los municipios? En principio nos decían que era para campo y obra pública. Bueno, yo no diría bajo qué lineamientos, que se transparenten. Si llegan al campo, que no sean programas disfrazados para el campo, porque nunca llegó ese dinero antes del temporal de lluvias. Se hablaba de que estaban disponiendo de recursos algunos municipios para el campo y ya las siembras iban muy avanzadas y la temporada de lluvias muy atrasada, en fin. Y si es para obra pública, pues que se transparente también, porque si no, más adelante se van distorsionando el buen sentido de estos programas que desde el legislativo quieren para los municipios. Ahora, la finalidad, ¿cuál es? No nos hagamos tontos. Yo no me chupo el dedo ni se lo chupan quienes nos siguen. Sabemos que esos apoyos a esos programas es porque al rato quieren capitalizarlo los propios diputados. Y desde luego los ayuntamientos, ¿en qué se benefician? En que hacen por ahí más obra pública, en que entregan algunos apoyos más para el campo o disfrazados para el campo. Y al rato también los presidentes dicen, miren cómo tengo capacidad de gestión ante el Congreso y eso pues les da bono a los municipios. Hay que decirlo también con todos sus letras. Porque además, Patricio, fíjate, perdón que te interrumpa, pero hay una realidad que tampoco la podemos esconder. El presupuesto del gobierno del Estado, así es, si uno lo compara, el crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años ha sido... Sí, desde Héctor Ortiz, que lo hizo crecer. Sí, Héctor Ortiz lo recibe en 6,000, y lo deja en 15,000, Mariano lo recibe en 16,000 más o menos, y lo deja alrededor de los 18,000. Marco Mena van 2 años y prácticamente va a manejar en su tercer año un presupuesto de los 21,000 millones de pesos. Es decir, si sacáramos un promedio, el crecimiento a lo mejor nos da del 30%. Estoy manejando una cifra. Si uno lo correlaciona con el incremento que han tenido los municipios, no hay una relación. La verdad es que los municipios, su presupuesto ha crecido mínimamente y han estado castigados. Es decir, yo no estoy en contra de que se les dé más recursos a los ayuntamientos. Yo creo que debería de ser una proporción similar al crecimiento que ha tenido el gobierno del Estado. Es decir, si hoy Marco Mena manejó 19,000 y hoy va a manejar 21,000 millones de pesos, yo no veo por qué no se podrían destinar 500 o 1,000 millones al presupuesto para los municipios. Sería lo ideal, Martín, pero en este país lo ideal casi nunca se aterriza en la realidad, y la realidad es que el municipio
nos dicen, yo recuerdo desde que era estudiante en la UNAM, nos hablaban de que el municipio era la célula básica del federalismo y que por lo tanto había, y estoy hablando ya de un buen número de años, entonces se repite el eslogan de la célula del federalismo, que es el municipio, sigue estando muy jodido, porque lo decía Anabel Ábalos en su comparecencia, en las muchas actividades que tiene Anabel Ábalos, y yo diría muchas de ellas sobresalientes en defensa del municipio, decía que solamente 4 de cada 100 pesos llegaban a los municipios, a los 2.500 del país. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy mínima, y yo diría que cuando en un estado crece como Tlaxcala lo impulsó Héctor Ortiz, y no por eso le aplaudo nada más, aunque hay que reconocerle, él hizo crecer el presupuesto, pero tampoco hizo crecer ese presupuesto de la Federación a Tlaxcala correspondiente a los municipios, equivalente a los municipios en proporción. Es decir, ahí se distorsionó mucho, y el gobierno estatal tiene mucho dinero. Y ahora es lo que nos llegó a decir en tribuna el día 12 de septiembre la diputada Netzáhuatl. ¿Qué pasa con tantos recursos que recibe el gobierno estatal y que no aterrizan en los municipios y que tampoco se refleja en obras del gobierno estatal? Porque te voy a decir algo, Martín, y a los amigos del auditorio, si algo caracterizó al gobierno de Mariano González Arur y está caracterizando al de Mena, ahí sí hubo continuismo, es de que van y en sus informes presumen creación del empleo, ampliación de empresas y demás, pero es gestión a veces de los municipios. Entonces se cuelgan medallas que no les corresponden y los municipios se hacen la lucha por tener más recursos que invertir para crear empleos y instalar empresas. Yo estoy hablando, por ejemplo, del caso de Alzayanca y 1 o 2 del caso Iztacuistla, que conozco bien. Entonces, ¿qué pasa con más dinero que recibe el gobierno estatal, pero que no se traslada proporcionalmente a los municipios? Que finalmente ocurre lo que nuestro Congreso local ya decidió, quitarle una rebanadita y decir nosotros también repartimos dinero. Yo estoy de acuerdo en que sea así, pero que se transparenten las cosas. Estoy de acuerdo en que haya más dinero para Tlaxcala, por favor, que haya más dinero para que los gobiernos dispongan de más, pero que se transparenten, porque cuando nos hablan de que 4,000 millones de pesos no se sabe dónde quedaron, es donde uno dice, bueno, ¿y de qué sirve que crezca el presupuesto que desde la federación nos trasladan a Tlaxcala en un amplísimo porcentaje si no se transparenta, si no sabemos dónde va a quedar? Porque que no me digan que la obra aquí de San Pablo, la obra de infraestructura por un lado, o la obra de salud que está un poco más arriba, o la obra de la ampliación del estadio Tlahuicole, es porque hay inversiones de esas cantidades. Por favor, son mínimas en comparación al dinero que a veces no se transparenta y comprueba. No es el tema, pero finalmente yo defenderé que si el Ejecutivo recibe más recursos, el Estado recibe más recursos, qué bueno, pero que se utilicen con transparencia, y es lo que menos hay. Y hay un sistema estatal de anticorrupción que no sirve para nada y que Marco Mena lo envió al bote de la basura con dinero también público y que no funciona. Entonces, pues los diputados hacen su luchita, yo diría. Y además, Patricio, fíjate, yo tengo entendido que no tiene mucho que al Congreso del Estado llegó un informe detallado de la Auditoría Superior de la Federación, donde palabras más, palabras menos les dicen las múltiples anomalías que existen en la administración estatal, y donde le hacen hincapié en un punto que a mí me parece muy importante y que tiene señalamientos muy concretos, que la distribución de recursos para los municipios bajo la fórmula que aplica la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Planeación y Finanzas, está mal, que en pocas palabras le están chingando la lana a los municipios para quedársela al Estado, y que la lana que realmente debería de llegar a los ayuntamientos o a los alcaldes no está llegando. Pues tanto que 4 municipios ya interpusieron un recurso legal ante la Suprema Corte que está por resolverse. Esos 4 municipios, si me los preguntas ahorita, ubico a 2 o 3, a 2 de ellos. Sí, supongo que Apizaco, Chautempan, Panotla y otro más. Bueno, perdón por esta omisión pero son 4 municipios los que se han inconformado por la manera que distribuye los recursos el gobierno de Marco Mena a través de la secretaría que ya mencionaste, y es cuando uno dice, ¿de qué sirve que llegue mucho dinero
anualmente mayor en presupuesto, pero también en estas transferencias que hace el gobierno federal periódicamente. Si no se transparentan, si no sabemos dónde va a dar, si se inconforman municipios, si los legisladores quieren también repartir una rebanadita o rebanadota del pastel llamado presupuesto estatal, porque ellos también quieren colgarse medallitas al rato. En fin, yo soy partidario de que sí el dinero que llega se transparente, se utilice correctamente, y si lo utilizan los municipios proporcionalmente a como lo señala la ley, el código de Tlaxcala, qué bueno, y si no es así, que se corrija. Pero el gobierno estatal, insisto y repito, y no me estoy equivocando ni hablando irresponsablemente, el gobierno de Mariano González en la parte final, cuando el PRI fue gobierno federal, estoy hablando de 4 años, y los 2 iniciales de Marco Mena, que el gobierno federal era priista, llegaron muchos recursos que hasta ahora realmente no se sabe dónde han quedado o dónde están. Claro, y hay que decirlo, ya para concluir, sí, los diputados locales deberán sopesar si les conviene o no manejar de nuevo el fondo. Yo creo que coincido, si es para obras, programas concretos, y si hay transparencia y hay rendición de cuentas, adelante. Digamos, si uno platica con los diputados federales, yo he platicado con 2, ellos te comentan que se la vieron negras el primer año de su ejercicio, y que en el presupuesto que estarán analizando y aprobando en las próximas semanas o en diciembre, Patricio, ellos están analizando la posibilidad de volver a rescatar la partida que disponían, que era más o menos alrededor de 20-25 millones por cada diputado, para etiquetar obras o llevar a cabo acciones de gestión en sus distritos. Si se va a concretar o no esa medida, no lo sé, creo que va en contra de la política de austeridad y de gasto que tiene el presidente, pero habrá que ver, porque ellos al final son los que aprueban y disponen y dicen cómo se reparte el dinero, Patricio. Pues sí, son constitucional, legalmente hablando, es lo que tú dices, Martín, aunque han topado con pared, con algunas reformas que han querido hacer, con el veto del Ejecutivo en asuntos no muy relevantes, en reformas que hicieron a leyes aparentemente no relevantes. Recuerdo la de Protección Civil, la de Ecología, y que hasta ahora no sabemos si las van a impulsar nuevamente para que se aprueben. Y en el caso del presupuesto siempre habrá jaloneo, siempre habrá interés de parte del legislativo porque ellos manejen también recursos. Y ya concluyo mi comentario en esta mesa con el tema que has puesto sobre la mesa, Martín, en esta ocasión, y amigos del auditorio. Si se transparentara en este país y en Tlaxcala el dinero público, pues que lo maneje el Ejecutivo como lo señala la ley, que lo manejen los municipios correctamente, que lo manejen legisladores inclusive cuando no le corresponden pero quieren hacerlo, pero que ese dinero llegue finalmente para beneficio de alguien, porque si se queda para beneficio de nuestra élite política tlaxcalteca, que sabemos entra con una mano adelante y una atrás, y no menciono nombres, pero que terminan con mansiones y con carros de lujo, Martín, es cuando uno dice de qué sirvió que Tlaxcala tenga más recursos si se quedan con ellos un pequeño grupo, una élite gobernante. Sí, vaya, tú no dirás nombres, yo diré el caso de Panotla, el alcalde Eymar Rodríguez, que en un solo día se gastó 140,000 pesos en café. Estamos jodidos. Pues en un café que a lo mejor estaba lleno de damas alegres y demás, o de lugares sobre donde todo porque se consumen bebidas caras, ¿no? O sí, alguna cosa así. Y sobre todo porque se le conoce la fama de ser un alcalde cachondo, ¿no? Así Pero es. bueno, terminamos, le damos gracias a Rafael que nos auxilió en la parte técnica. Patricio. Martín, muchas gracias por la invitación y estaré desde luego con la disposición cuando me invites para compartir temas de interés con nuestro auditorio. Bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy Martín Ruiz y este fue su programa Divergencia. Muchas gracias.